pensar y que dependiera de mí en ese sentido, golpeaba mi corazón fuertemente. Así que yo decidí en esa época, anunciaban en mi iglesia que se necesitaban jóvenes para enseñar a los niños en una escuela de vacaciones. Y como tal, siempre son a finales de año. Entonces yo dije, voy a meterme a esto. Ahora, el asunto era que tenía que superar un obstáculo llamado mi papá. No sé por qué razón los papás, en lugar de estimularlo a uno a las cosas buenas, siempre de pronto lo quieren detener a uno. Para las cosas malas a veces los papás se prestan. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los papás, de los malos papás, otros papás. Que aquí todos estarían felices que sus hijos puedan servir al Señor. El caso es que yo trabajaba con mi papá. Aprendí el oficio de la zapatería desde los 9, 10 años de edad. Entonces cuando tenía 17 ya era todo un experto en eso. Y mi papá iba a sentir el hecho de que de pronto yo ya no siguiera con él. Así que empecé a planear todo y a orar y a decir, Dios, dame la oportunidad de ir y trabajar para ti. Porque estaba tan agradecido por la salvación que había obtenido a través de Jesucristo. Estaba tan agradecido yo por la obra que Él había hecho en mí, en mi sanidad por un problema de un cáncer, un pólipo que tuve en el intestino grueso, por supuesto. Y tenía yo tantas dificultades que yo estaba muy agradecido, deseando servirlo. Llegado el tiempo, entonces le dije yo a mi papá, necesito que me des permiso una semana para ir a servir a mi Señor. ¿En qué cosa? Me dijo, en enseñar a los niños en escuela de vacaciones. Dijo él, te voy a dar permiso, pero esa semana no vas a comer en esta casa. Dije yo, bueno, por muchos años te he servido y no he recibido salario alguno, ni siquiera para aquellas cosas que se me han antojado eventualmente. Así que está bien, no voy a comer, iré y trabajaré. Y dije yo después, ¿cómo voy a hacer? Porque para dar clases tengo que estar fuerte. No se imaginan la comida tan deliciosa que he disfrutado todos estos días en casa de los Duberly para estar aquí fuerte y con ganas de hablar. Pero en esa ocasión me las jugué, como decir. No sé si así dicen aquí. ¿Sí? Me las jugué. Me tira al agua. Y voy y empiezo. Añoraba el tiempo de receso porque ahí daban algo de comer. Y entonces comía y esa era toda mi comida durante el día. Y regresaba a la casa y en la noche mi mamá me hacía el apartadito, me guardaba la comida ahí porque sabía que mi papá no quería verme comer en su casa, en mi casa. Dije yo, qué barbaridad, ya lo perdoné. Y como ya murió, digo que Dios lo tenga en gloria, ¿verdad? Pero el caso es que fue bien sacrificado, esa semana fue bien difícil. Pero empecé a entender el concepto de servir. Empecé a entender que que hay un costo que pagar cuando uno sirve también. Y también la bendición que significa servir a otros. Y la alegría que esto produce en el corazón como sintiéndose usado por el poder de Dios para bendecir a otros. Bueno, llegó el fin de las clases, el fin de la escuela de vacaciones. Y yo ya estaba como casi desmayándome ya de los días de angustia y de no comer a tiempo, o no tener que comer algunos tiempos de comida. Entonces
Básicamente me sostuve con una comida al día, por así decirlo, pero a nadie le conté nada y estuve feliz trabajando para Dios. Se me acercaron 3 jóvenes, una señorita, 2 jóvenes, mayores ya de edad, eran jóvenes adultos, les llaman acá, ¿no? Son jóvenes maduros, ¿sí? 25 por ahí, 30 años, un poco mayores que yo. Se me acercaron y me dijeron: Adán, estamos tan agradecidos por la ayuda que nos has dado que queremos invitarte. ¿A qué? Le dije yo. Queremos invitarte a comer. Oh, wow, bien, vamos, sí, ¿cómo no? Claro que sí, vamos. Ajá, y me llevaron a un restaurante. No sé si a ese plato le llaman igual allá que acá, mar y tierra, que es carne con camarones. Esa combinación. Unas verduras, papas. Yo dije, wow, y este gran plato. Y ellos dijeron: come, Adán, disfrútalo. Pues no me dijeron 2 veces. Disfruté, quedé tan satisfecho que les dije: les agradezco mucho. O sea, creo que acumulé mucha hambre en estos días. Y se rieron. Ahora viene el postre. ¿Qué es eso?, les dije. Y yo no sabía que era un postre. Sí, en la casa comía mi comida, punto. Pero aquello adicional, nada. ¿Quieres café? No, está bien, café, bueno, no café. Y ya me ofrecieron el postre y me dieron a escoger. Yo no había qué hacer con eso. Y bueno, pues démosle, dije yo, ¿verdad? Y después me dijeron: ahora queremos llevarte a una tienda de esas por departamento. Escoge un traje. ¿Esto es un saco, un traje completo? ¿Cómo le llaman aquí a lo completo? Vestido sastre. Un vestido. Ay, en mi tierra vestidos solo lo usan mujeres. Ah, vestido sastre. Un vestido sastre. Escoge el que quieras. ¿Qué? Sí, el que quieras. Y escogí mi traje. Ahora escoge la corbata. Ahora escoge la camisa. Ahora escoge unos zapatos. Ahora los calcetines. ¿Qué es esto?, decía yo. Y después: ahora te vamos a comprar una ropa casual. ¿Sí? Una camisa polo. Sí, escoge ahí. Hermanos. Y yo veía que ellos pagaban con una cosita así, ¿ve? Con un plástico. Y yo decía: wow, ¿qué es esto? Y ellos todo el tiempo me sonrieron. Todo el tiempo se rieron conmigo. Todo el tiempo gozaron conmigo. Y después me llevaron en auto a la casa. Y me voy bajando de ahí con ese montón de bolsas. Y llego. Me despedí de los muchachos, a los que nunca volví a ver en la iglesia. Nunca. No sé qué se me hicieron. Creo que después entendí que eran ángeles, porque tenían un rostro tan hermoso. Reflejaban en su rostro el corazón de Dios conmigo. Y entonces le dije a mi papá: ven, te quiero mostrar lo que Dios sí me dio por lo que tú me negaste. Y de aquí en adelante, papá, Él será mi jefe. Él será mi jefe. Él es mi Dios y Él me sostendrá. Y renuncié a trabajar con Él. Así que dijo él: bueno, está bien. No pudo más que admitir la gracia y misericordia de Dios mostrada a un joven que amaba a Dios, que ama a Dios y quería servirle a Él. Servir a Dios es uno de los más grandes privilegios. A mí me caen mal los hermanos, se lo digo con todo el corazón.
Cuando se les dice que deben servir o pueden servir en algo y se niegan. Quizá a veces no podrán, entiendo. Algunos hermanos, porque cuando ya tienen trabajo, entonces ya no sirven al Señor. Yo digo que debe buscar siempre uno una manera de poder servir a Dios, ya sea haciendo las cosas mínimas posibles, pero sirviéndolo, pensando que es para la gloria del Señor. Y es que si usted se pone a pensar, ¿dónde más va a servir usted al Señor si no es aquí en la tierra? Porque una vez muertecito irá con Él, pero el servicio se presenta acá. De hecho, los premios a causa del servicio allá arriba son por lo que usted hizo aquí. Usted no crea que por ser creyente ya ganó su corona. Olvídese, gánesela. Gánesela. Y se gana sirviendo al cuerpo de Cristo. Aunque el cuerpo de Cristo a veces no se porta bien. O no nos caiga tan bien. Quiero hoy hablar sobre el servicio, como sabrán. Pero quiero hablarles sobre el ejemplo de Jesús. Y cómo Jesús dio el ejemplo máximo del servicio. Quiero hablar entonces de Jesús y su ejemplo de servicio. ¿Me oye? De Jesús y su ejemplo de servicio. Capítulo 13 de Juan. Queremos saber qué principios nos deja claro el Señor para poder imitarlo y servirle a Él. En el capítulo 13 de Juan, si usted no puede leer, hermano, y tiene celular, le invito por favor. Amén. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Partamos de este versículo, capítulo 13, versículo 1. Note el contexto de este pasaje. Era el tiempo que ya llegaba la fiesta de la Pascua, unos días antes quizá. Antes de la Pascua. La Pascua era la celebración, era una de las principales fiestas judías. Quizá de las tres principales, hablando de los tabernáculos, hablando de la de Pentecostés y hablando de esta, de la Pascua. Una vez al año se celebraba. Así lo instituyó el Señor allá en Éxodo capítulo número 12, cuando le habló a los judíos que debían de ellos matar un cordero y su sangre ponerla en el dintel de la casa de ellos, en la entrada de la casa de ellos, para que el ángel destructor pues no llegara a la casa de ellos y los salvara, sino fuera contra todos los egipcios y en especial por la muerte de los primogénitos. ¿Qué celebraban en la Pascua? En la Pascua se celebraba la liberación de Dios del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso era la celebración, una conmemoración de los actos de salvación que Dios había hecho a favor de Israel. Justamente en la Pascua es que va a morir el Señor. Y justamente Él, como el Cordero de Dios presentado por Juan el Bautista, iba a morir en la cruz, increíblemente en esa fecha también, en el día, en la fiesta de la Pascua. Lo primero que encontramos aquí, que podemos notar, es algo que Jesús dice aquí que ya sabía. Era que su hora había llegado. ¿Qué hora? La hora de su muerte. Estaba próximo a morir. Y él va en adelante a narrar, Juan va a narrar cómo Jesús va a mostrar en este capítulo cómo le lavan los pies a los discípulos en un acto de servicio. ¿Quién, sabiendo que va a morir en unos días, se atreve a pensar en ver cómo sirve al prójimo? Tal vez usted dirá, bueno, ya me voy a morir
y nunca le hice aquel favor que he pensado hacerle al vecino. Así que llámenlo que le voy a hacer ese favor. O que diga, a mi tía nunca más le di tal cosa y yo había pensado dársela, llámenla y se la voy a dar. ¿Quién piensa en beneficiar a otros a la hora de morir? Solo el Señor. Note que no dice que Él va a morir, pero entiende que el acto de la muerte tiene que ver con pasar de este mundo al Padre. Esa es la muerte para el creyente. No está pensando en el sepulcro. Está pensando en que va a ir de donde Él vino. ¿Qué principio encontramos aquí? Bueno, el principio de el servicio de Jesús no dependió de las circunstancias. Su servicio no dependió de las circunstancias que vivía. Ya se aproximaba la traición de Judas. Ya se aproximaba la entrega de él. Ya se aproximaba el que iban a llevarlo de Herodes a Pilato, etcétera. Se acercaba todo ese juicio, la burla de la gente. Se acercaba el menosprecio de la gente al Cordero de Dios que iba a morir en la cruz. Sin embargo, piensa en servirles. Y una motivación especial que tuvo él bajo esas circunstancias difíciles fue el amor. Dice que los amó hasta el fin. La palabra fin tiene la idea de perfeccionado, de madurado. Es una palabra que implica un proceso. Él está diciendo que los amó desde el principio, pero ahora está mostrando un amor perfecto, completo. Esa expresión completa y total del amor ágape, que es un amor incondicional. No importa cómo eran los discípulos, porque no eran necesariamente las mejores personas que había en el mundo. Sin embargo, creían en él. Entonces, en el versículo 2 nos aproxima Juan al hecho de la traición de Judas, y dice en el 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire lo que está tramando en la mente Judas, poseído por el mismo Satanás, buscando la muerte de su maestro, el asesinato de Jesucristo, el Señor. Y aún que Jesús sabía que este hombre era quien le iba a entregar, y lo que en ese momento estaba pensando, decide servirle. ¿No es eso increíble? Las circunstancias que rodean este tema del servicio de Jesús como ejemplo para nosotros. Uno es, la muerte está próxima a llegar. 2, hay allí un fulano que lo iba a entregar y no merecía ninguna atención ni servicio. No dependamos de las circunstancias para mostrar que queremos servir a Dios. Los jóvenes piensan en hacer primero sus carreras, ganar su propia vida, para entonces pensar jubilarse, y al jubilarse ver si sirven a Dios. Pobrecitos, porque ya jubilado uno apenas camina, todo le duele a uno, no tiene el ánimo ni las fuerzas. Lo mejor es entregarle la vida a Cristo, la juventud, la fuerza, el ánimo. Algunos piensan servir a Dios cuando ya tengan un buen trabajo y ya no tengan necesidad de nada y puedan tener dinero. ¿Qué sé yo qué piense usted? Lo que digo de parte de Dios es que el servicio a Él es hoy, en este momento, en la edad que usted tiene.
Usted no piense que ya, por ejemplo, siendo mayor, ya de la tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿cuántas nos quieran poner encima? No vamos a poder seguir sirviendo al Señor. ¿Cómo no? Podemos hacerlo, y de distintas maneras. Si ya no me ponen a dar clase de escuela dominical porque yo ya no hago dramas como lo hacía de joven, tal vez empiece a servir a Dios aconsejando a los más jóvenes. Tal vez me dedique a evangelizar a todas las personas que encuentre. Es también un servicio a Cristo. Tal vez me dedique a ser parte de una obra de beneficencia en la comunidad para ayudar a los más desvalidos, a los desvalidos. Entonces, puedo también servir a Dios de esa manera. No importa qué circunstancia. Pablo dijo: he aprendido a vivir en necesidad y en abundancia. Como sea, él siempre sirvió al Señor. Amén. ¿Sirve usted al Señor así? ¿O es de los que depende de las circunstancias que va a poder ofrecer una ayuda o un servicio? Jesús muestra aquí que aunque las circunstancias para él eran adversas, presentaba su servicio al prójimo. Versículos 3 al 5. Veamos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entonces se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, que es un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Veamos ahí hasta el versículo 5. ¿Qué encontramos? Bueno, el servicio del Señor fue hecho sin importar la posición que él tenía. Fíjese lo que le digo, la posición que él tenía. Es evidente que él es el Señor, que él es el Señor y no el siervo. Pero una cosa que me llama la atención es el versículo 3, donde repite la palabra sabiendo. Ya lo dijo en el 1. Que Jesús, sabiendo que ya iba a partir con el Padre. Ahora, otra cosa, que Jesús estaba consciente e intencionalmente estaba actuando en el servicio, pero sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. O sea, su origen es de Dios y pertenece a Dios. Juan presenta a Jesús como el Verbo. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 1. El Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era y el Verbo estaba con Dios. Los siguientes versículos dice que por él fueron creadas todas las cosas. Por él y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ser hecho. Dice el mismo Juan en el capítulo 1 y en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mismo que dijo yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El mismo que dijo en Juan 10:30 yo soy y estoy en el Padre y el Padre en mí. Yo y el Padre uno somos. El mismo creador de los cielos y la tierra, presente con los discípulos aquí, sabiendo que todas las cosas que estaban aconteciendo no eran obra humana ni circunstancias que se presentaron en la vida como por suerte, sino que todo estaba escrito y él sabía qué era lo que iba a suceder pronto como Dios y Señor. Se levanta, interrumpe la cena a causa de que no hay un discípulo de estos 12 bandidos que pudiera decir: momento, Señor, ¿cómo tú siendo el Señor te dignas hacer esto? Yo lo haré por ti. Nadie lo dijo. Nadie tomó la iniciativa. Esta era una costumbre judía.
Era una manera de expresar una atención a quienes estaban en casa. Usted llegaba de muy lejos y puesto que no tenía estos zapatos que ahora usted luce muy bien, entonces usted lucía sus uñas allí y se llenaban de polvo, y si había llovido, entonces tenía lodo que quitarle de sus pies. ¿Quién era el indicado en una casa a hacer este servicio? ¿El dueño de la casa? ¿La señora de la casa? Menos. El siervo. Entonces el Señor diría: ¡Hey, Adán! ¡Hey! Adán venía y tenía que lavar los pies. Pero él toma la iniciativa. El Rey de Reyes, el Señor de señores, creador y sustentador de todo lo que existe, el que todo lo sabe, el que todo provee, el Dios eterno, el príncipe de paz, se digna, se levanta, interrumpe su cena, se quita su manto, toma la toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies a cada uno de ellos, incluyendo al pervertido que estaba allá adentro, al mismo hijo de Satanás que lo iba a entregar al Señor, al mismo Judas. Usted sabe que ese asunto de lavar los pies no es solo un asunto de humildad, es humillante. Una vez en nuestro ministerio, de sorpresa, estábamos todos ahí y llegaron y dijeron: quítense los zapatos, les vamos a lavar los pies. Yo dije: Dios mío, ¿y ahora qué? Y peor, hoy no me he bañado. Entonces había que quitarse todos los zapatos, los calcetines. Y un hombre se puso frente a mí, se me quedó viendo. Me dijo: hermano, por favor, sus pies en el agua, ¿verdad? En el recipiente, ¿cómo le llaman acá? Eso, no sé qué, eso. Un recipiente, un balde, y pongo los pies. Y el hombre empieza a echarme jabón y a lavar. Se siente uno raro, como incómodo, como: no merezco que me hagan esto. ¿Quién soy yo para que me laven los pies? Pero lo hicieron y luego secaron me secó y me bendijo. Me impactó tanto eso. Yo nunca le he lavado los pies a alguien. Tal vez a mi señora, que eventualmente puedo ponerle cremita, le sobo sus piecitos, qué sé yo. Pero otra cosa no he hecho. Y a otra persona menos. Pero hermano, el Señor no le importó, Él hizo eso. Le lavó los pies a los discípulos, incluyendo a Judas. ¿Qué me enseña esto? Su servicio fue hecho sin importarle su posición. Es que en realidad hay hermanos que dirán: yo no voy a servir en esto, en aquello, porque es como denigrante. Mi esposa me acaba de recordar que cuando iniciamos nosotros en el pastorado, en una iglesia que recién que habíamos iniciado a pastorear, no teníamos personas que nos ayudaran a poder limpiar la iglesia, o sea, el recinto, el lugar. Así que decidimos hacer una distribución de funciones. Y al domingo tal, por decirle, aquí le tocaba a Giovanni, el otro domingo a Javier, qué sé yo, ¿me entiende? Y a Miguel, etcétera, etcétera. Entonces me incluían a mí, por supuesto, yo estaba anotadísimo. Pero yo trataba de llamar y recordar a las personas para que no hubiera la sorpresa. Y entonces le dije a uno de ellos: hermano, hoy te estoy recordando que te toca este fin de semana limpiar la iglesia, barrer, trapear y sacudir, para que la gente llegue y esté ahí. ¿Y tú quién crees que yo soy?, me dijo. Yo no soy ningún sirviente
para que me digas a mí que yo tenga que llegar a barrer o a trapear. Era un anciano de la iglesia. Solo te estoy recordando, hermano, si no quieres no hay problema. Algunos de nosotros nos creemos demasiado. Ese es el tema. Yo les llamo, hermanos, diótrefes. No crea que eso es un insulto. Es el nombre de un fulano que menciona la tercera carta de Juan, el mismo apóstol. Y dice, yo he escrito a la iglesia, dijo Juan, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes quiere tener el primer lugar en todo, pero no quiere servir en nada. ¿Conoce algún Diótrefes? Es como, En una ocasión, siendo pastor también, se me olvidó agradecerle a quienes habían donado las flores que se ponían le amábamos en el altar. Y al terminar, no solo sentí la ira de todos mis ancianos, pero también, en cierta forma, un rechazo de parte de la familia que había donado en esa ocasión las flores, porque no las mencioné, porque no dije, por ejemplo, gracias familia Martínez por haber donado las flores aquí. Martín, todos los Martínez se sentían así, ¿entienden? Ya vayámonos quitando esas costumbritas mundanas en el servicio al Señor. Lo hacemos para la gloria de su nombre y vamos a hacerlo con excelencia, así sea barrer, sacudir, así sea trapear, así sea lo que tenga yo que hacer para mostrar mi servicio al Señor. Lo haré con gusto. Esto de las posiciones en la iglesia cristiana es terrible. En una ocasión me invitaron a una reunión y habían ahí apóstoles, profetas, todo el glamour evangélico. Sí, los top pastors le llaman allá. Top pastors. Wow. Y se me acercó un fulano y me dice, le presento al apóstol no sé qué. Como me dijo el apóstol no sé qué, y le dije, mucho gusto señor no sé qué. No le dije apóstol, se me quedó viendo bien serio. Casi que no me da la mano. Todo ese orgullo, ¿para qué? No importa qué posición tengamos, qué títulos sustentemos, estamos sirviendo al Señor. Si Él, siendo Dios, se humilla para servir al prójimo, ¿quién eres tú? Perdón, ¿quién eres tú? A veces nos atenemos al nombre de nuestras familias. Yo soy de la familia tal. Oh, wow, es impresionante. No importa. Veamos los versículos 6 en adelante, porque aquí se pone bueno esto. Usted dijo, ¿esto está bueno? No, espérese. Falta. Veamos el versículo 6 en adelante. Ahí va a ser interesante esto. Porque mire quién aparece en escena. ¿Quién? Tenía que ser Pedro. Mire lo que dice. Señor, porque ya le tocó el turno a él. ¿Tú me lavas los pies? Pedro, la pregunta no era eso, discúlpame. La pregunta era, ¿me permites a mí lavar los pies, Señor? A todos. No, ¿me lavas a mí los pies? Señor. Jesús le dijo, mira lo que hago. Tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Ya Pedro, ni idea de qué estaba haciendo el Señor ahí. En el 8 Pedro repite y dice, ahora vean la orden que le da Pedro a Jesús. Mire, ¿le da la orden o no? No me lavarás los pies jamás. ¿Es una orden o no? No me toques, no me laves los pies, jamás lo harás. ¿Cuándo aquí el siervo le da instrucciones a su señor? Perdón.
Pedro siempre se sale un poco de la tangente. No solo Pedro, habían otros, como comentó, mire. Más adelante Felipe le pregunta, sabemos, ¿cómo es que le dijo? Señor, le dijo, Muéstranos al Padre. no, ese fue Felipe, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, todo el tiempo he estado contigo y no me conoces. Nunca entendían las cosas, como que les faltaba. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo, Pedro. ¿Qué dijo Pedro cuando Jesús le dijo? Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza, por favor. Porque yo quiero ser parte contigo. ¿Parte contigo en qué? ¿Y de qué? Parte del reino de Dios en la tierra. Si algo tenía en mente los discípulos, era el establecimiento del reino mesiánico, el que iba a derrocar y a destruir Roma e implantar su justicia, la justicia de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso cuando Jesús, ya resucitado, los cita y les dice que se vayan a Jerusalén a esperar la promesa del Padre, ¿se acuerdan? Aquellos discípulos y los 120 ahí reunidos, ellos le dijeron, ¿cuándo vas a establecer el reino? Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, sino solo al Padre. Y de lo que se trata esto es de que van a recibir el Espíritu Santo y van a ser bautizados en el Espíritu Santo y van a tener poder para hablar de mí y ser mis testigos. Ahí cambió todo. Así que Pedro también un tanto ambicioso en ese sentido. Por eso quería que le lavara incluso la cabeza, ya no solo los pies. Sigamos con el relato, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Les dijo, solo hace falta lavarle los pies, porque se entiende que ya se bañaron, están limpios. Y les dice que ya todos están limpios. Y fíjense que a todos les lavó los pies. Pero dijo, aunque no todos. Y el versículo 11 aclara, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Esta es parte de las circunstancias en que el Señor está sirviendo. Y sin embargo, Él está hablándole a Pedro y está diciéndole que los 11 están limpios por la acción de la limpieza de la palabra que Dios había hecho en ellos. Y en esta metáfora, por así decirlo, el sentido de lavarle los pies simbólicamente implicaba una limpieza espiritual. Bueno, ¿qué entendemos con esto? Su servicio de Cristo, estamos hablando, fue a pesar de la incomprensión de Pedro o de la incomprensión de la gente. Hermano, no espere que la gente lo comprenda a usted por servir al Señor. Cuántas veces mi hermana me dijo, Adán, ¿para qué vas a ir a estudiar a un seminario y perder tu vida de esa manera? Tú puedes tener una carrera universitaria y ser un gran profesional y todo. Yo sabía que el plan de ella era algo así como un seguro de vida más adelante, en donde Adán iba a rescatar a toda la familia, por ejemplo. Pero a uno le insiste la gente en que uno no desperdicie su vida tratando de servir a Dios. La gente, amados, no va a entender, y usted va a servir, comprenda o no comprendan las personas. Como en este caso Pedro no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Pedro mismo más adelante iba a entregar a Jesús. Más adelante en el capítulo 13 le dice Pedro en el diálogo con Jesús, Señor, déjame acompañarte. Jesús le dijo, yo a donde voy no puedes ir ahora, pero irás después. Él preguntó, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dijo.
Pedro. Jesús preguntó, ¿tu vida pondrás por mí? Vamos, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Te aseguro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Tremendas palabras, ¿no? Entonces, amados hermanos, el servicio del Señor no dependió de las circunstancias. El servicio del Señor fue hecho sin importar la posición que Él tenía. El servicio del Señor lo hizo a pesar de que no fue comprendido por la gente. Y por último, quiero decir que el servicio del Señor fue un ejemplo para modelar a otros. Vean 12 al 16. Así que, en conclusión, versículo 12, alguna vez estudiaron conmigo el método inductivo. El versículo 12, el así que siempre es una conclusión del pensamiento. Siempre préstele atención a esas pequeñas frases. Aquí concluye lo que va a decir, es como que diga por lo cual o por tanto. Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Yo les pregunto a ustedes, ¿saben lo que hizo Jesús? Les dijo, ustedes me llaman maestro y señor y lo soy, en efecto. Pues si yo, siendo el Señor, el soberano, el Adonai y maestro, he lavado los pies a ustedes, ustedes también deberán lavarse los pies los unos a los otros. ¿Saben qué he hecho? Es darles un ejemplo para que ustedes se sirvan unos a otros. Porque ejemplo os he dado en el 15 para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces aquí esto es importantísimo porque el servicio modela la vida a otros. Sirve como un ejemplo, un modelo que seguir. ¿Qué quiso el Señor, comunidad e iglesia de Aposento Alto? Desea mi Dios que nos sirvamos unos a otros. Yo estoy sirviéndoles aquí, comunicándoles esta verdad, aunque muchos de ustedes ya la saben y la conocen, pero igual me permiten servirles haciendo esto. Ofrezco un servicio a Dios y a ustedes, pero hay otras múltiples maneras de poder servir a los demás entre nosotros. ¿Qué tal cuando un miembro entre nosotros cae enfermo y no puede cocinar? ¿A quién molesta primero esta persona? ¿Va a molestar primero a sus familiares o no? Pero ¿por qué no nosotros somos los primeros en decir: Magnolia, estás enferma, queremos llegar y nos vamos a hacer cargo de tu desayuno, de tu almuerzo y de tu cena? Y sabemos que es doble porción porque a César también le corresponde. ¿Qué diría Magnolia? Gracias. Oh, wow, fantástico. Que llevan al mantenimiento su vehículo, hermanos, algunos de ustedes, y eso puede tardar horas o de un día para otro, pero usted se queda sin su medio para trabajar. ¿Qué tal si usted al saber eso le ofrece al hermano su vehículo? Y le dice: ¿sabes qué? No lo voy a usar este día, úsalo tú, hermano. ¿No es eso apoyarnos unos a otros? ¿Sabe usted, joven, entre la juventud aquí, si hay un muchacho que tiene deficiencia en matemáticas? ¿No es posible que hagas un espacio de tiempo y le enseñes un poco más a él? Eso es un servicio. Creo que hay muchas maneras de poder mostrar el poder servirnos unos a otros, porque el modelo es nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, dentro de este aspecto del ejemplo que Él mostró, puse el versículo 17. Si sabéis estas cosas, ¿cuáles? El servirse unos a otros, no importando las circunstancias, no importando la posición que se tenga, no importando si somos comprendidos o no. Si saben estas cosas, macarios seréis. Bienaventurados, felices, dichosos. ¿Quiénes eran los macarios en la sociedad? Aquí en el contexto de Jesús y en Jerusalén,
eran los más ricos en posición social, por supuesto, que no tenían necesidad de nada y podría decirse que eran felices. Les dice: ustedes, sirviéndose así, serán dichosos si hiciereis lo que yo les digo que hagan. En conclusión, amados, servir a Dios no depende si me va bien o no en la vida. Amados, debemos ser intencionales sirviendo al prójimo y sirviendo a quien está cerca de nosotros. Yo sé que hay asignaciones en el hogar, por ejemplo. Alguna vez un hermano me dijo: yo jamás lavo los platos. Para eso tengo a mi mujer. Y vaya que aquella se deja. Pero uno debe de ayudar, hermano. Uno debe de asumir el rol en el hogar de un siervo. Es un gran ejemplo para los hijos y las hijas, que uno pueda hacer eso. Aquí está Miriam de testigo, puedan preguntarle todo lo que quieren. La única motivación válida para servir es el amor, hermanos. Si el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón, no puedes dar amor y menos servir a nadie. Debes servir a otros con la motivación de amar. Amados, debemos servir aunque lo que hagamos no corresponda con nuestra posición ni nuestros títulos. Debemos continuar sirviendo aunque no sea tan popular lo que hagamos, o que no sea tan aceptado ni aplaudido por nadie. Debemos continuar sirviendo aunque no haya un reconocimiento ni agradecimiento de parte de las personas. Amados, no es aquí donde usted y yo seremos recompensados, es en los cielos. Allá seremos gratamente recompensados. Por eso el Señor va a decir: bienvenido, buen y siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sigamos sirviendo, porque no sabemos a cuántos podemos impactar y cuántos pueden seguir nuestro ejemplo. Vamos a orar y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y el reto de poder servirte y poder servir a nuestro prójimo, que es la manera en que también te servimos a ti. Queremos pedir perdón si hemos fallado en las actitudes a la hora de servirte. Perdónanos si hemos pensado que es conveniente o no, o que lo hemos hecho por obligación. Y en el nombre de Jesús voy a pedir esta hora que mientras usted ora allí, quien quiera renovar su voto de servicio a Dios y se compromete esta tarde a servir también al prójimo, y entre nosotros como hermanos, que levante su mano donde está, en señal que usted está tomando una decisión respecto al servicio. Si hubiera entre nosotros algún hermano renovando en este momento su espíritu de atención y de servicio, que por A o B circunstancias lo ha perdido, o que por A o B circunstancias ha dejado, que hoy quiera renovarse en el Señor, entonces indíquemelo para orar y hacer una pequeña oración con usted. Alguien aquí. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermano. ¿Quiénes más? Hay hermanos. Bien, bendiciones. Yo sé que usted está renovándolo. Amén. Renueve su servicio al Señor. Hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para la alabanza de su nombre. Y espere de Él las recompensas, no de la gente. También sé que aquí algún hermano estará cansado, agotado. Se sentirá digamos que sin fuerzas para siquiera pensar en seguir sirviendo. Pero esta palabra le ha animado y le ha renovado, y usted quiere tener fuerzas. Voy a orar por usted. Si este es su caso, levante su mano. Voy a orar por usted. Amén. Veo su mano. Amén. Veo su mano. Gracias. Gracias. ¿Alguien más entre nosotros?
Padre, oro en el nombre de Jesús, primero, por los hermanos que están renovando su servicio a ti y a la iglesia, para que en el nombre de Jesús ellos sean fortalecidos, para que en el nombre de Jesús, Señor, lo que han pensado en sus mentes y sus corazones para servirte sea hecho realidad, y les des a ellos los espacios y las oportunidades para mostrarlo. Para aquellos que están debilitados en el servicio, que sienten que sus fuerzas ya no dan más, que de alguna manera se han apagado su ánimo y su espíritu de servicio. Quizá han dependido de lo que otros han dicho, o lo que otros han comentado, o los que ni siquiera se han acercado para agradecerte, hermano. Para ti es esta oración. Recibe en el nombre de Jesús fuerzas. Recibe una renovación en tu espíritu, en el hombre interior, para que puedas seguir con el gozo sirviendo a otros. Esta felicidad perdida ahora la vas a recuperar con la ayuda del Padre, del Espíritu y del Hijo, para seguir sirviendo en el cuerpo de Jesús. Les animamos en el nombre de Jesús a servir a través de las diferentes maneras, a través del uso de sus dones, a través del discipulado, a través del servicio, en el canto, en la alabanza, en muchos otros aspectos. Oramos por tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.